Saludos y bendiciones en esta hora del día de hoy, viernes 21 de agosto, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a nuestra escuela de discipulado de reino, discipulando a las naciones de la tierra. Si usted se está conectando con nosotros, queremos bendecirle y queremos darle la bienvenida en esta hora de la mañana del día de hoy. Agradecidos del Señor porque Él ha sido bueno, porque para siempre su misericordia y su fidelidad de generación. Esperamos que usted afine su corazón, prepare sus oídos espirituales y le recomiendo encarecidamente que por favor le avise a todos sus contactos que ya estamos en vivo, directo desde Venezuela para todas las naciones en nuestra escuela de discipulado de reino. Queremos bendecir y queremos agradecer a todas las personas que se han conectado a través de estas enseñanzas y nos han dado testimonio de la forma y de la manera como esta palabra está bendiciendo sus vidas, está bendiciendo sus ministerios, está bendiciendo su liderazgo y están bendiciendo sus hogares y familias. Nuestro deseo es poderle ayudar. Nuestro anhelo es colocar en sus manos herramientas, colocar en sus manos verdades bíblicas, principios espirituales que lo ayuden a vivir una vida mejor y lo ayuden a entender, a discernir el propósito de Dios, el llamado y el ministerio que el Señor le ha entregado. Si usted es una persona nueva, creyente, convertida, puede accesar también a esta escuela. Si usted es un pastor, es un ministro con una larga experiencia, puede utilizar todo este material para sus clases de discipulado, puede reunir a su equipo ministerial, puede reunir a los discípulos de su congregación, de su ministerio, y puede tranquilamente compartir estos temas porque son temas bíblicos, escriturales. No hay nada forjado, no hay nada que esté contaminado doctrinalmente, bíblicamente, escrituralmente. Un gran saludo a nuestra hermana Grace Khan, ya conectada a la señal de la bendición. Buenos días, amada, te bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo la vida de mi amada esposa, mi fiel compañera, intercediendo por esta transmisión y por esta escuela de discipulado. Si desea adquirir material de nuestro ministerio, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Al final aparece el link, el enlace a través del cual usted puede comunicarse en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos inmediatamente a orar, vamos a encomendar este tiempo en las manos amorosas de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a abrir, a exponer nuestro corazón para que sea el Espíritu Santo quien nos enseñe, quien nos hable, quien nos ministre y quien nos alimente con la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos en esta hora de la mañana por tu gran amor, gracias por tu presencia, por tu consuelo, gracias por ser nuestro Maestro por excelencia. Hoy como discípulos nos sentamos a la mesa, nos sentamos para aprender, desaprendemos para aprender. Señor, alimentanos, edifícanos, nútrenos con la palabra, danos claridad para poder entender el tiempo que nos ha tocado vivir. Sabemos, Padre, que estamos viviendo una situación muy puntual, una situación excepcional, una situación extraordinaria que nunca antes habíamos vivido. Como dice la Biblia en el libro de Josué, estamos transitando un camino que nunca antes habíamos transitado, pero creemos que toda palabra profética, creemos que toda declaración profética, creemos que toda verdad que ha salido de tu boca se va a cumplir en nosotros en el nombre de Jesús. Creo que somos proféticamente la generación que verá el cumplimiento de tu palabra, verá el derramar del Espíritu, verá el avivamiento que ha sido profetizado para este tiempo, Señor, y también estoy convencido de que seremos la generación que verá
el retorno de Jesucristo a esta tierra. Bendice las naciones, bendice a todas las personas, familias, líderes, ministros que hoy están conectados con nosotros. Que esta palabra, como dijo el apóstol Pablo, corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Danos un oído sensible, un espíritu de entendimiento, sabiduría, revelación, inteligencia, inspiración e iluminación para poder entender lo que hoy, Señor, tú nos quieres hablar. Toma el control de los aires, del ambiente, toma el control de la atmósfera espiritual. Cancelamos toda oposición del enemigo, nos declaramos buena tierra y te damos las gracias, la gloria y la honra, porque tuya es y a ti te pertenece, en Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muy bien. Continuamos entonces con nuestra escuela de discipulado. Recuerde que la escuela de discipulado se transmite el día lunes, el día miércoles, el día viernes, en horario de 10 a 11 de la mañana. Los domingos tenemos nuestro servicio dominical online, nuestro servicio dominical virtual. Así que usted puede conectarse entre semana, 3 veces por semana, de 10 a 11 de la mañana, y los domingos a partir de las 10:30 de la mañana en nuestro servicio dominical. Si necesita oración, puede tranquilamente comunicarse con nosotros, enviar su petición de oración y estaremos orando por usted. Estamos hoy avanzando con una nueva lección acerca del tema verdades vitales en la vida de un discípulo de reino. Esta es nuestra tercera lección, nuestra tercera hora de enseñanza. Ya hemos cubierto una parte muy importante con respecto a este tema. Verdades vitales en la vida de un discípulo de reino. La primera verdad vital, solo a manera de enlace para hilvanar algunos pensamientos, la primera verdad vital que un discípulo o una discípulo de reino nunca puede olvidar, que nunca puede obviar, que nunca puede dejar de lado, es que usted tiene que saber quién es en Cristo, porque eso va a determinar su victoria, eso va a determinar su avance y eso va a determinar la capacidad de conquista y la capacidad de vivir en una vida bendecida y con propósito. Número 1, identidad espiritual. Segunda verdad vital que un discípulo de reino debe conocer, dominar y debe estar perfectamente entrenado y con una gran revelación acerca de esta verdad. Usted debe entender lo que es autoridad espiritual, lo que es autoridad delegada de parte del Señor, lo que significa la autoridad que nos ha sido entregada para movernos, para operar en la tierra, para ejercer autoridad contra toda enfermedad, opresión, miseria, ruina, espíritus inmundos, demonios y toda obra perversa que el enemigo levante en su contra. Número 2, debe entender lo que es identidad espiritual. Saludos a nuestra hermana Teresa Sosa, que se está conectando en este momento. La tercera verdad vital que usted debe conocer y que debe ser un código, debe ser para usted un principio de vida, debe ser un principio rector, debe ser un marco referente. Todo discípulo debe ganar y debe discipular a otros. Esto se conoce con el nombre de la ley de reproducción. ¿En quién me estoy reproduciendo? ¿A quién voy a dejar como sustituto en mi lugar? ¿En quién estoy vertiendo todo lo que he aprendido, todo lo que por gracia he recibido? Usted necesita orar y necesita comenzar a formar a alguien para que toda esta cadena nunca se rompa en ningún eslabón débil. Jesús no vino a la tierra, Jesús vino a levantar una iglesia con una cultura de discipulado, donde un discípulo alcanza a otro, gana a otro, discipula a otro, forma a otro, se reproduce en otro
para que de esa manera el ministerio del Evangelio continúe y nunca se detenga. La cuarta verdad a poner en práctica es la siguiente: para poder vivir, primero hay que morir. Primero hay que morir para poder vivir. Evangelio de Juan, capítulo número 12, versículo 24 al 26. Jesús dijo: si el grano de trigo primero, 1, no cae en tierra, 2, muere, queda solo. Pero si cae en tierra y muere, se descompone, experimenta una metamorfosis, se convierte en una planta, luego se convierte en un árbol que da fruto, se activa la ley del crecimiento, del avance, de la reproducción. Muchas personas en el ministerio y muchas personas en la iglesia no avanzan, no prosperan, no crecen, no tienen avances significativos en la vida, porque hay muchas áreas de la vida, hay muchos lugares del alma, hay muchos espacios dentro de nuestra forma de ser y de vivir que lamentablemente no han muerto, no han sido entregados, no están bajo el control del Espíritu Santo. Nuestra manera de actuar es almática, carnal, razonable, lógica. Vivimos con una mente muy alineada y muy contaminada con el mundo, con la cultura, con la religión, con los medios de comunicación, con la influencia de las redes sociales. Hemos tomado como modelo de vida estereotipos equivocados, tergiversados, anti-Dios, anticristianos, y eso ha impedido que mucha gente pueda avanzar en el ministerio, avanzar en el liderazgo, avanzar en sus vidas personales y privadas. Si usted desea verdaderamente avanzar y crecer, debe morir cada día. Jesús tiene que ser su rey, Jesús tiene que ser su Señor por completo y por entero. Lo quinto que vamos a estudiar en la mañana de hoy es lo siguiente. La quinta verdad vital para un discípulo de reino es que un discípulo de reino sabe perfectamente, 1, a quién adora; 2, sabe a quién sirve; y 3, sabe con quién está comprometido. Lo repito una vez más: un verdadero discípulo, una verdadera discípula de reino, sabe en primer lugar a quién adora, sabe en segundo lugar a quién sirve, y sabe en tercer lugar con quién está comprometido. No hay dudas, no hay titubeos, no hay tal cosa como incertidumbres. Un discípulo de reino, una discípula de reino no anda en la vida titubeando, deshojando margaritas: será o no será, sirvo o no sirvo, me rindo o no me rindo, me entrego o no me entrego al Señor, lo amo o no lo amo hoy, lo amo si a cambio me bendice. Amo al Señor si a cambio responde a mis oraciones, si a cambio me prospera, si a cambio me hace millonario o millonaria, salva a mi familia, convierte y transforma a mis seres queridos. Yo voy a servir, pero voy a establecer mis propias condiciones, mis propias normativas. Voy a elaborar una especie de contrato donde obligo a Dios con ciertas cláusulas. No, un verdadero discípulo de reino sabe en primer lugar a quién adora, sabe en segundo lugar a quién sirve, y sabe en tercer lugar con quién está comprometido. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 4, vamos a estudiar rápidamente, por favor, verso número 8 al verso número 10, dice la palabra del Señor que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Eso lo leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo número 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo capítulo 4, versículo 1. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador diciendo. Y aparecen las famosas 3 tentaciones que se mencionan en Mateo 4, en Marcos capítulo número 1 y en Lucas capítulo número 4. 3 veces se menciona en los sinópticos la tentación de Jesús en el desierto. Pero llama poderosamente mi atención la tercera tentación, Mateo capítulo 4, verso 8.
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Mateo 4:9. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Un discípulo del reino debe tener muy claro, debe tener como una verdad central, debe tener como una verdad vital en su espíritu y en su corazón a quién adora, a quién sirve y con quién está comprometido. Jesús estableció una norma, Jesús estableció una regla, Jesús estableció un principio que aún el propio Satanás tiene que reconocer y al que tiene que sujetarse. Jesús le dijo a Satanás: no me voy a postrar ni te voy a adorar a ti. Como hijo, como discípulo, como un hombre que tiene muy en alto el llamado, el propósito del Padre, yo a la única persona que adoro y a la única persona que sirvo es a Dios. Usted nunca servirá a quien usted no adora. A quien usted adora, a esa persona va a servir. Aquí hay una perfecta ecuación matemática que no necesita ningún tipo de interpretación, ni tampoco necesita tanto entendimiento o sabiduría. Al Señor tu Dios adorarás, y a quien tú adoras, a esa persona tú vas a servir. Tú le sirves a quien adoras. Así que si Dios es el objeto de tu adoración, si Dios es la persona a quien tú adoras, si Dios es la persona más importante de tu vida, tú nunca tendrás ningún problema como discípulo en servir al Dios a quien estás adorando. Si por el contrario, Dios no es la persona, no es el motivo, no es la razón, la causa de tu adoración, no es el epicentro de tu vida, no es la persona más importante que gobierna tu vida, difícilmente vas a servir a Dios. Como pastor durante todo y me he dado cuenta que es muy imposible pedirle a una persona que sirva a Dios si esa persona antes, si esa persona con antelación, si esa persona de manera anticipada no tiene a Dios como la causa y la razón de su adoración. Adoración es entrega, adoración es rendición, adoración es reconocimiento, adoración es colocar a Dios en el lugar correcto. La adoración no tiene necesariamente que ver con cantar, aplaudir, con una reunión congregacional, con una actividad eclesiástica dentro de las cuatro paredes de la congregación. Usted puede ser un verdadero adorador, usted puede ser un adorador falso. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 4, aparece un texto de la Biblia del cual se ha hablado, del cual se ha dicho, del cual se ha escrito y del cual se han predicado extraordinarios sermones. No voy a añadir nada nuevo. Sin embargo, cuando leemos Juan capítulo número 4, versículo número 23, el Señor dice en su palabra: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Note por favor que Dios no busca adoración, Dios busca adoradores. El único que busca adoración es Satanás. Eso lo vemos en Mateo capítulo 4, verso 8 al 10. Si postrado me das adoración, yo te doy todos los reinos del mundo con su gloria. Dios no busca adoración, Dios no necesita adoración. Tiene ángeles en el cielo, tiene arcángeles, tiene querubines, tiene serafines, tiene ángeles, tiene seres vivientes. Hay toda una multitud incontable de criaturas angelicales que le dan adoración. En la tierra Él busca adoradores, y no solamente busca adoradores, busca verdaderos adoradores, lo que deja en entredicho de manera tácita, de manera muy clara,
que pueden existir dentro de la iglesia adoradores falsos o una falsa adoración. Así que Dios está interesado más en el individuo que en la adoración verbal. Dios está más interesado en el corazón del individuo que en el ejercicio físico, en el ejercicio exterior, en el ejercicio externo. Por eso un verdadero discípulo, lo primero que define en su vida es a quién adora. Lo segundo que define es a quién sirve. Y lo tercero que define es con quién está comprometido. Un gran saludo para el doctor y apóstol Gabriel Castro, ministro del Señor, un hombre esforzado y valiente. Saludos, apóstol Gabriel Castro. Saludos a nuestra hermana Leida González allá en Chile. Así que la quinta verdad vital que un discípulo del reino debe tener muy claro en su conciencia, en su espíritu y en su alma es a quien adora. Si usted determina adorar a Dios, servir a Dios no será ningún problema. Servir a Dios no será ningún inconveniente. Servir a Dios no será para usted nunca una carga. Usted siempre tendrá el tiempo disponible. Usted siempre tendrá las oportunidades accesibles. Usted siempre encontrará en cualquier circunstancia de su vida y en cualquier lugar donde usted se desempeñe, en cualquier círculo, en cualquier ambiente, en cualquier área de influencia, usted siempre va a encontrar la oportunidad de ganar a otros, la oportunidad de discipular a otros, la oportunidad de llevar el mensaje del Evangelio, la oportunidad de ser un testimonio vivo del poder de Dios. En este tiempo particular que estamos viviendo de pandemia global, en este tiempo de crisis mundial en todos los aspectos de la vida social, política, económica y en todas las naciones de la tierra, la iglesia está cometiendo un error muy grande. La iglesia lamentablemente se está dejando llevar por el miedo, está siendo victimizada, no por el virus, no por el COVID-19, sino por el miedo al contagio, el miedo a enfermarse. Y el miedo es un espíritu diabólico, según lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, espíritu de miedo, espíritu de temor. Dios nos ha dado un espíritu de valentía, un espíritu de atrevimiento, un espíritu de osadía, un espíritu de avance, un espíritu de conquista. Y la iglesia lo que ha hecho es replegarse, la iglesia lo que ha hecho es esconderse, la iglesia lo que ha hecho es simple y llanamente salir de la esfera de acción, salir del lugar de la necesidad, cuando es ahora cuanto más tenemos que manifestar el poder de Dios, el amor de Dios, la misericordia y la gracia del Señor. Si usted es un verdadero discípulo, siempre será un verdadero adorador. Y si usted es un verdadero adorador, siempre será un servidor. En Mateo capítulo número 6, en el versículo número 24, Jesús, en el famoso Sermón de la Montaña, enseñó algo que tiene que ver con este tema. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si usted realmente es un discípulo del reino, usted determinará en su vida a quién va a adorar y a quién va a servir. Jesús estableció una línea divisoria muy clara, un margen divisorio y una frontera divisoria muy clara, muy contundente y muy específica, y dijo: nadie significa nadie, por mucho esfuerzo que alguien haga. Unir estas dos cosas es imposible, porque no pueden ser mezcladas. Son intolerantes la una de la otra, y Dios las separó de manera frontal. Dios las separó y las dividió de una manera muy tremenda y poderosa. Nadie puede servir a dos señores. Si usted vive solo para el afán, la ansiedad, lo material, solo para cubrir sus gastos y necesidades, si usted todas sus fuerzas las direcciona en torno a lo material, en torno a las cosas de este mundo, en torno a las cosas de esta tierra, pues nunca habrá lugar para Dios. El salmista David oraba y decía algo extraordinario: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra.
En el Salmo 63 David decía: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y áridas donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Luego añadía: mi alma está pegada a ti. Hoy se tienen que levantar los discípulos que marquen la diferencia, los discípulos que no son esclavos de la agenda de otros, los discípulos que no son esclavos de la agenda material, los discípulos que saben perfectamente vivir en una vida de balance, en una vida de equilibrio, en una vida donde saben manejarse y moverse sin caer en extremos ni en fanatismos religiosos. Usted tiene responsabilidades, usted tiene que cubrir ciertos gastos, usted tiene una familia que atender, pero cuando las cosas del reino, cuando las cosas de Dios, cuando las cosas del cielo tienen un mayor nivel de importancia, usted no puede sustituir las cosas del reino y la obra de Dios y el ministerio por otras cosas que usted considera más importantes. Tiene que aprender a diferenciar, a discernir cuándo es Dios quien le está llamando y cuándo son las cosas terrenales que lo están absorbiendo y seduciendo. Dice la Biblia que cuando Jesús se quedó en Jerusalén siendo un niño de 12 años de edad, se dedicó a compartir la palabra, a ministrar verdades del reino, verdades reveladas por el Espíritu entre los ancianos, los fariseos, los escribas. Su mamá y su padrastro regresaron a Jerusalén después de 3 días y lo encontraron en el templo. Y Jesús simplemente dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Los discípulos que no avanzan, los discípulos que no prosperan, los discípulos que no ven milagros financieros, los discípulos que están en estancamiento, en esterilidad espiritual y ministerial, lamentablemente han sustituido el orden, han invertido el orden divino. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente, orden de prioridad, mi primer tiempo, mi primera oración, mi primera alabanza, el primer instante de mi vida. Dentro de mi agenda, mi prioridad, mi alta prioridad, tiene que ser Dios. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. No se deje engañar, no se deje seducir por el maligno, no se deje engañar por las tinieblas, no se deje arrastrar por lo que todo el mundo hace. Marque la diferencia, y en la medida en que usted coloque a Dios en el primer lugar, en la medida en que usted sea un verdadero adorador, servir a Dios será un deleite, servir a Dios será un placer. Usted tendrá muy claro su nivel de compromiso. ¿Quién puede darle? ¿Quién puede bendecirle? ¿Quién puede prosperarle? ¿Quién puede ensanchar su territorio y llevarle a nuevas dimensiones, llevarle a nuevos niveles de gloria, si no es aquel que pagó su vida y pagó con su sangre por su salvación? Por lo tanto, no cambie su primogenitura por un plato de caraota. No cometa el gran error que cometió Esaú el profano, según lo que dice la carta a los hebreos. Mantenga su nivel de comunión, su nivel de intimidad, su nivel de adoración y de servicio muy en alto, y usted verá como todas las cosas le serán añadidas. Si usted invierte el orden y busca la añadidura y deja el reino de Dios en segundo o en último lugar, usted lamentablemente sufrirá las consecuencias. Para finalizar este punto, Evangelio de Juan, en el capítulo número 11, encontramos quizás una lectura, encontramos una enseñanza. En el Evangelio de Lucas encontramos una lectura tremenda y poderosa. Tiene que ver con Marta y con María. Jesús va a visitar a sus amigos una vez que Lázaro ha resucitado de entre los muertos. Hay un nivel de filiación, hay un nivel de intimidad, hay un nivel de familiaridad, de fraternidad muy extraordinaria entre Jesús, Lázaro, Marta y María. Cuando Jesús llega a la casa de Lázaro con sus discípulos, Marta inmediatamente va a la cocina, a los quehaceres del hogar. Tiene un gran deseo de agradar a Dios, tiene un gran deseo de servir a Dios, tiene un gran deseo de honrar a Dios. Pero María
su hermana menor, se postra a los pies de Jesús, se postra a los pies del Señor y se dedica con un corazón humilde, enseñable y con un espíritu muy abierto y afable. Se dedica a recibir la palabra y las verdades que Jesús transmitió, impartió y comunicó en esa reunión. Verdades que, dicho sea de paso, no aparecen en ninguna parte de la Biblia, no fueron registradas en ninguno de los evangelios, nunca se dio a conocer lo que Jesús compartió con sus amigos en ese tiempo de intimidad, en ese tiempo de familiaridad, de fraternidad. Quizás conozcamos estas verdades algún día en la eternidad. Pero quiero llamar su atención acerca de algo muy importante. Hago un paréntesis para saludar a nuestra hermana Magdalena Abate, allá en los Estados Unidos de América. Un gran saludo, Magdalena, te bendecimos. Gracias por estar conectada en esta escuela de discipulado. Algo acerca de lo cual quiero llamar su atención es lo siguiente. Jesús no frecuentaba de manera rutinaria ni de manera muy consecuente hogares, familias. Él lo hacía de manera muy puntual y por situaciones muy particulares. Si usted tuviese que recibir a Jesús en su casa, mi pregunta es la siguiente: ¿cuál sería su actitud? ¿De qué manera usted lo trataría? ¿Cuál sería el tipo de trato que usted le brindaría al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores, al Mesías prometido y al hombre que días antes había resucitado a Lázaro, a un hermano suyo? ¿Usted cómo reaccionaría? ¿Qué tipo de atenciones le brindaría? Marta consideró que lo más importante era ir a la cocina y preparar alimentos para Jesús y para los apóstoles. María consideró que esa visita de Jesús no era una visita casual, no era una visita fortuita, aleatoria, que había propósito de la eternidad, y decidió rendirse, postrarse, adorar, decidió entregarle a Jesús todo su tiempo, decidió colocar a Jesús como la persona más importante y allí se quedó. Y cuando Marta sale de la cocina, un tanto inquieta, molesta, incómoda, tratando de llamar la atención de María, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Pastor, yo no he entendido muy bien qué fue lo que ocurrió allí. Le explico. Marta trató de agradar a Dios, pero no colocó a Dios en el primer lugar. ¿Me puede repetir una vez más eso que me está diciendo? Marta trató de servir a Dios, Marta trató de agradar a Dios, Marta trató de honrar a Dios, pero no lo colocó en el primer lugar. Y la enseñanza que hoy queremos compartir con usted, la quinta verdad vital para un discípulo de reino y para una discípula de reino, es que usted nunca adorará y nunca servirá a Dios a menos que usted lo coloque en el lugar más importante de su vida. Tenemos a muchos discípulos, a muchos líderes, a muchos ministros, los tenemos en el ministerio, pero sirven a Dios con el tiempo que les sobra, sirven a Dios con el tiempo que les alcanza, sirven a Dios después de una larga jornada de trabajo, sirven a Dios los fines de semana, sirven a Dios a medio tiempo, sirven a Dios con ciertas condiciones, sirven a Dios dentro de ciertos escenarios, dentro de ciertas situaciones particulares, pero cuando tienen que ocuparse de su casa, cuando tienen que ocuparse de su trabajo, cuando tienen que ocuparse de ir de shopping, cuando tienen que ocuparse de lavar el carro, cuando tienen que ocuparse de ir al spa, cuando tienen que ocuparse de hacerse arreglos personales, cuando tienen que ocuparse a ir a una cita médica donde pasan toda una mañana, toda una tarde, cuando tienen que ir al supermercado a hacer las compras de la casa donde pasan todo el día, quizás en medio de necesidades muy particulares, Dios queda en el segundo, en el tercero o en el último lugar. Marta representa a muchos creyentes en la iglesia, Marta representa a muchos discípulos en la iglesia del Señor, Marta representa a muchos ministerios que están muy ocupados de la obra de Dios, pero nunca se ocupan del Dios de la obra. Una cosa es ocuparse de la obra de Dios, una cosa es ocuparse del ministerio de Dios, una cosa es ocuparse del servicio de Dios, una cosa es ocuparse
de las cosas de Dios, y otra cosa muy distinta es ocuparse del Dios de la obra, el Dios del ministerio, el Dios del servicio, el Dios de la iglesia. Conviértase usted a partir del día de hoy en un verdadero discípulo del reino que adora, que sirve y que tiene un alto compromiso con el Señor. La sexta verdad vital que queremos compartir con usted en esta escuela de discipulado es la siguiente: un verdadero discípulo sabe operar en la fe, sabe caminar en fe, sabe moverse, sabe operar en la dimensión de la fe que la palabra establece y que la palabra enseña. En la carta a los Hebreos, en el capítulo número 11, en el versículo número 6, Hebreos capítulo 11, versículo 6, si está llevando nota de estas clases de discipulado, allí en su casa, de manera virtual, de manera online, abra su Biblia en Hebreos capítulo número 11 y versículo número 6. El escritor que escribe la carta a los Hebreos dice lo siguiente: pero sin fe es imposible. Por favor, colóquele resaltador a la expresión imposible. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario. Note la conexión entre la expresión es imposible y la expresión es necesario, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Los verdaderos discípulos en este tiempo de crisis, los verdaderos discípulos en tiempos de necesidad, los verdaderos discípulos en tiempos de dificultad, no razonan, no son personas lógicas, no son personas almáticas, no son personas temperamentales ni reactivas, son personas de fe. Siempre he dicho en los escenarios donde el Señor me ha permitido ministrar y me ha permitido compartir la palabra, que una crisis no se enfrenta a través de habilidades, a través de experiencias, tarjetas de crédito, depósitos bancarios, chequeras, ni tampoco a través de influencias o conexiones. Las crisis o las enfrentamos con fe o no las enfrentamos con fe. O usted ejercita la fe para vencer las adversidades, para vencer las tempestades, para pasar a la otra orilla, o usted simplemente se queda estancado en medio de la tempestad, corriendo el riesgo de que tarde o temprano la tempestad produzca un nivel de afectación y un nivel de daño severo en su vida, en su ministerio, en el liderazgo, en su familia o en sus finanzas. Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo número 1, en el versículo número 17, establece que la fe es vida para los verdaderos discípulos. En Romanos 1:17, el apóstol Pablo dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El justo no vive por lo que siente. El justo no camina por lo que siente. El justo no opera por lo que siente. La palabra sentimientos significa lo que la mente siente, lo que la mente percibe, lo que el mundo físico, lo que el mundo material le dice a mis sentimientos. Y cuando el creyente depende de lo que siente, siento orar, no siento orar, siento asistir a una iglesia, no siento hacerlo, siento ofrendar, no siento hacerlo, siento amar, pero hoy no siento amar, siento perdonar, pero mañana no lo siento. No siento de Dios hacer esto o no siento de Dios hacer lo otro. Cuando usted es víctima, cuando usted es un discípulo esclavo, cuando usted es una discípula esclavizada por lo que la mente siente, por lo que sus sentidos físicos le dictan, por sus estados de ánimo,
por sus estados emocionales, por lo que su mundo afectivo le indica, por la manera como usted interpreta, mira, como usted entiende, discierne la vida, lamentablemente usted nunca podrá operar en lo mismo sobrenatural ordinario. Sus oraciones no tendrán efecto. Sus esfuerzos en la vida serán compensados. Usted hará grandes esfuerzos, pero no verá los resultados en la medida del esfuerzo que está haciendo. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 5, por favor apunte, por favor anote todos estos textos para que los pueda compartir con su familia y los pueda compartir con sus discípulos, los pueda compartir en el ministerio, pueda enviar este material a otras personas en otras naciones de la tierra. En 2 de Corintios, en el capítulo número 5, en el versículo número 7, el apóstol Pablo dice: porque por fe andamos, no por vista. 2 de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Por qué Pablo menciona la vista en contraposición con la fe? Porque si algo afecta tu fe es lo que ves. Si algo afecta tu fe es lo que oyes. Si algo afecta tu fe es lo que dices. Tus sentidos físicos, tu razón, tu mente y tu alma, tus sentimientos se pueden convertir en tus mejores colaboradores o se pueden convertir en tus peores enemigos, dependiendo del nivel de influencia y dependiendo del nivel de autoridad y de credibilidad que tú le das a tus sentidos, a tu mente y a tus sentimientos. Pablo dice: nosotros los verdaderos discípulos, nosotros los discípulos del reino, nosotros la gente del Espíritu, nosotros la gente de autoridad, nosotros la gente que se mueve en la esfera de lo sobrenatural de Dios, no nos dejamos llevar, gobernar por la vista, por las redes sociales, por lo que la mayoría dice, por lo que dice la Organización Mundial de la Salud, por lo que dicen nuestros gobernantes, por lo que dicen los expertos, entre comillas. Nosotros no nos dejamos gobernar por nuestro entorno contaminado, nuestro entorno que tiene un espíritu de anticristo, nuestro entorno que no conoce a Dios. Cuando el mundo que no conoce a Dios, cuando el mundo que no tiene a Cristo, cuando el mundo que no sabe lo que es la fe, se convierte para usted en el Tribunal Supremo de la Verdad, cuando el mundo que no conoce a Dios se convierte para usted en un factor determinante para creer o no creer lo que sucede, usted está sustituyendo la verdad de la palabra. Usted está dejando de caminar en fe. Es que la multitud dice, pastor. Es que los expertos dicen, pastor. Es que la mayoría dice que no hay solución, que no hay remedio, que no hay vacuna, que no hay forma de detener este virus, que tendremos que convivir con él. El mundo puede gritar en muy alta voz que no hay solución, pero mi Biblia, la palabra de Dios en quien yo creo, en quien yo confío, donde está depositada mi fe, dice que ninguna plaga tocará mi morada. La Biblia dice en el Salmo 91:11: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. La palabra del Señor dice que el corazón del justo está confiado como el de un león, que no tendremos miedo, no tendremos temor del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muertes, no temeré mal alguno. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Si usted es un verdadero discípulo, si usted es una verdadera discípula, es hora que demuestre, es hora de activar, es hora de expresar, es hora de exteriorizar la fe que Dios ha colocado a través de la palabra en su vida y en su corazón. El justo no vive por lo que ve, el justo no vive por lo que siente, el justo no vive por lo que la multitud dice, el justo vive por fe. Marca una diferencia. Jesús le dijo a Pedro en el mar de Galilea: si quieres caminar sobre las aguas, ven hacia mí.
La pregunta es, ¿por qué Jesús no fue hasta la barca, tomó a Pedro de la mano y caminó con él? ¿Por qué Jesús no fue hasta la barca, tomó a Pedro entre sus brazos y caminó junto con él? Porque la fe implica acción. La fe implica que usted se activa. La fe implica que usted da un paso al frente. La fe implica que usted toma una decisión y una determinación en la vida. La fe tiene que ser el estilo de vida de los hijos de Dios. Finalmente, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 11, por favor, puede trasladarse hasta allí en este momento. Ya estamos cerrando nuestra clase correspondiente al día de hoy. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 11, versículo número 22 en adelante, dice el Señor de la siguiente manera: respondiendo Jesús dijo, tened fe en Dios. Este texto en el idioma griego original tiene una connotación y tiene un significado muy profundo y muy poderoso. La Reina Valera 60 lo traduce tened fe en Dios. El texto griego dice tengan la misma fe que Dios tiene. Si usted no lo sabía, Dios es un Dios de fe. Por eso Hebreos capítulo número 12, versículo número 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Es imposible servir a Dios, es imposible caminar con el Señor, es imposible fluir en el reino de Dios si usted no lo hace a través de la fe en la palabra. Si su confianza no está colocada en la palabra, si su fe no está colocada en las verdades eternas, si su confianza no está colocada en las promesas del Señor, mi pregunta es, ¿en quién usted cree? ¿En quién confía? ¿A quién usted le da el depósito? ¿En quién está colocada su esperanza? ¿En quién está colocada su confianza? Tengan la misma fe que Dios tiene. 11:23 de Marcos. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 11:24 de Marcos. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis en oración, pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La fe tiene un gran poder cuando sale de su boca. Usted tiene que aprender a hablar fe. Usted tiene que aprender a decretar fe. Usted tiene que aprender a hablar salud, aprender a hablar sanidad, aprender a hablar prosperidad. Usted tiene que decirle a la necesidad hasta aquí, no más. Yo creo lo que la palabra del Señor dice. Si Dios lo dice y yo lo creo, Él lo hará. Los verdaderos discípulos no discuten la palabra. Los verdaderos discípulos no preguntan por qué. Los verdaderos discípulos no son esclavos de las dudas razonables. Los verdaderos discípulos del reino son gente que creen firmemente y creen con todo su corazón que si Dios nos ha dado una palabra y una promesa, Él la va a cumplir tarde o temprano. Si esta palabra ha bendecido tu vida y si esta palabra ha bendecido tu corazón, compártela, reenvíala. Toma a tus contactos y a través del Messenger, a través del Facebook, a través de cualquier red social, en cualquier parte del mundo, de Jesucristo. Hemos llegado al final. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu ministerio, bendigo tu provisión y el trabajo de tus manos. Nos volveremos a encontrar el día domingo a las 10:30 de la mañana en nuestro servicio dominical virtual. Será hasta la próxima y que tengas un día lleno de grandes y abundantes bendiciones. Habló para ti